Un viento fuerte con nubes oscuras sorprendente hasta medio a tarde lá. Serviço de medio informanos que estava uma situação de duração curta devido a cambio rápido de pressão atmosférica. Imagem de satélite mostra também que o sistema estava move de sul para norte, qual está diferente da normal. O viento fuerte que está acompanhando o sistema estava responsável por algum dac chiquito que abula bem e lo atomo até hasta muralha de shidrock riba algum auto. Meteo ha informado que por espera llovida en alguna área, pero el sistema atmosférico aquí no se trova desarrollando más temprano. Por ejemplo, un equipo de PAHO y World Health Organization arriba petición de país tan de Reino del Caribe, tan a Aruba un taller de trabajo de hope y revelancia. Especialmente considerando el factor que nuestra isla no trece alimento de exterior, principalmente que cumple con estrategia central de fortificar el sistema alimenticio y cooperación entre países. Esa sesión aquí lo será finalizar con un plan de acción concreto. Isla Nanco, Estado miembro o socio de Organización Mundial de Salud, ha solicitado un taller de trabajo para fortificar el sistema alimenticio. O país também Reino está invitado para participar em taller aqui, bom de coordenação de PAHO, essa aqui é a Oficina Regional de Organización Mundial de Salud. Básicamente esto nace porque la Organización Panamericana de la Salud tiene una estrategia que se llama la cooperación centrada en los países y estos países solicitaron colaboración en el área de inocuidad de alimentos. Lo que están buscando es fortalecer los sistemas de inocuidad de alimentos en sus países. La reunión de hoy, estos 3 días, en realidad comenzó ayer, continúa hoy, termina mañana, es básicamente para hacer usar un instrumento que se conoce como un Needs Assessment Tool, o sea, es una herramienta para evaluar las capacidades que el país tiene y las necesidades que tiene para fortalecer su sistema de inocuidad de alimentos y así poder darle una alimentación segura y sana a la población. Se trata de un taller de trabajo de 3 días que va a iniciar por de março, com atenção para um programa perfectamente bom definido. Utilizamos básicamente para darles información en términos de los sistemas de vigilancia y respuesta a las enfermedades de transmisión alimentaria y cómo mantener sistemas de inspección de los alimentos para que los alimentos que entren a estas islas tengan una calidad nutricional y una calidad sanitaria adecuada. También los países, cada uno presentó cómo están organizados. El día de hoy y el día de mañana es un taller usando esta herramienta que yo le mencionaba, este Needs Assessment Tool, es una herramienta de evaluación de las necesidades y ellos ahora están buscando cuáles son las brechas, los gaps que tienen en sus países y van a generar planes de acción para poder llenar esas brechas, para poder satisfacer un buen sistema de inocuidad de alimentos. Se trata aqui de um acercamento entre diferentes sectores, maneira entre outros a nível de inspecção do setor primário. O taller também mais leu com o propósito de enriquecer o conhecimento do sector e país participante. El principal resultado es un plan de acción, o sea, el principal resultado que estamos buscando es un plan de acción para cada una de las islas para fortalecer su sistema de inocuidad de alimentos. Obviamente, con la información que se ha estado transmitiendo y el intercambio de experiencias entre países, todos los participantes han aumentado sus conocimientos en el área, en particular en la parte de vigilancia y respuesta y en los sistemas de inspección. Giovanni Müller, Noticia de Noche.